Buenas. Hoy empezamos por fin la nueva serie de letras que, como os he ido diciendo en Instagram y también en algún comentario, va a ser toda dedicada a los lápices de colores. ¿Bien? He elegido esta herramienta porque yo creo que es una de las que todo el mundo tenemos en casa, así que es fácil de conseguir, también es bastante económica y le podemos sacar muchísimo partido para dibujar letras. Esta serie todavía no tiene nombre oficial, así que cualquier sugerencia es bienvenida. Si tenéis una buena idea para la serie, dejármela en un comentario y así a partir del siguiente vídeo ya tiene nombre oficial. La idea es que los vídeos de esta serie sean un poquito más largos que los de letra a letra para poder centrarnos en cada estilo, practicar no solo una letra, sino varias de ese tipo de alfabeto. Y por eso, en vez de 2 vídeos a la semana, tendremos solamente un vídeo, que será lo más seguro los viernes. Pero ya sabéis que a veces pues no llego al viernes, se retrasan un poquito, así que si hay algún cambio en la fecha, lo pondré en la sección de comunidad de este canal. Y ya sabéis que si tenéis activadas las notificaciones, os llegará el aviso de cuando publico el siguiente vídeo. En este que es el primero, lo que vamos a hacer es ver un poco cómo se trabajan estas herramientas, qué tipo de lápices voy a usar, qué papel recomiendo, si hace falta alguna herramienta o algún material adicional. Y luego al final veremos un ejercicio que es muy sencillo, que podéis ir haciendo para familiarizaros con los lápices, para ver cómo funcionan los vuestros, cómo se mezclan y cómo interactúan entre sí los colores. Muchas gracias por todo el apoyo que me disteis con la serie anterior, gracias por suscribiros, por darle like al vídeo, por compartirlo, por comentar. Espero que esta serie os guste tanto como la otra, así que vamos a por ella. Los lápices de colores son una herramienta que todo el mundo ha usado de pequeño para pintar y por eso muchas veces se asocia a un material o a una técnica un poco más infantil, cuando realmente hay piezas hechas con lápices de colores que son impresionantes. Y yo empecé a trabajar más con ellos cuando me regalaron esta caja de colores de Alpino, que eran colores acuarelables y que llegué a usar un montón, como podéis ver, porque la mayoría de los colores están bastante gastados, algunos son muy chiquitines. Yo los utilizaba para las ilustraciones que hacía por aquel entonces, pero por supuesto se pueden utilizar también para dibujar letras. Y lo he elegido precisamente porque es súper probable que todo el mundo tengáis una caja de lápices de colores en casa. Yo no tengo solamente una caja de colores, tengo varias. Algunos son más caros, otros son más baratos, pero para estas clases yo os recomiendo que busquéis unos lápices con los que os sea cómodo trabajar, que no os gastéis mucho dinero en ellos porque vamos a estar practicando. Estos vídeos y estas series son para practicar, para descubrir nuevas técnicas, para encontrar esos errores, así que no vale la pena estar trabajando con lápices súper caros porque no es una pieza que queremos que perdure en el tiempo o que le vayamos a regalar a nadie. Y aunque ahora hablaremos un poco de los diferentes tipos de lápices de colores que hay, los que yo voy a estar utilizando en la mayoría de las clases son estos lápices de colores que son acuarelables. Es decir, que los podemos mezclar con agua para crear degradados un poco como si estuviéramos trabajando con acuarelas. Si ya tenéis una caja de lápices de colores en casa, yo os recomiendo que utilicéis esas y que no compréis más para seguir los vídeos. Si vais a comprar colores porque no tenéis o porque queréis invertir en nuevos materiales, siempre es mejor comprar menos colores de mejor calidad que más colores de peor calidad. Ya hemos dicho que no hace falta tener los mejores lápices del mercado, pero sí que trabajéis a gusto con ellos, que sean fáciles de mezclar, que podáis trabajarlos con capas, añadiendo más intensidad con cada nueva capa de color que apliquéis. Si los lápices son muy baratos, además de no tener la misma intensidad de color, vais a notar que se os rompe todo el tiempo, que vais a tener que estar sacándole punta más a menudo y al final se os van a gastar antes que unos lápices un poquito mejores. Los lápices de colores tienen esta mina central, que es donde está el pigmento, con algo que lo mantiene unido, ¿vale? En estado sólido podemos trabajar con él, podemos afilarlo con el sacapuntas y ese algo puede ser cera o puede ser una base oleosa. Los lápices que tienen una base cera suelen ser un poco más suntuosos, como si, como si estuviéramos trabajando con ceras, pero no tan extremo. Pero sí que podéis notar que es un poquito más fácil rellenar grandes áreas de color.
Esta base hace que no podamos mezclar los colores con agua. Sí que los podemos mezclar entre sí, pero si aplicamos agua no vamos a poder mover el color del sitio una vez lo hayamos aplicado sobre el papel. Pero hay otros lápices de colores que la base que tienen es una base agua, y entonces sí que vamos a poder mezclarlos con agua cuando aplicamos un pincel, como los rotuladores acuarelables o como cuando estamos utilizando acuarelas. No vamos a conseguir exactamente los mismos resultados que conseguimos con la acuarela, pero sí que podemos acuarelarlos un poco y conseguir difuminados y degradados bastante chulos. No todos los lápices pintan igual y muchas veces elegir uno u otro es una cuestión de gusto personal, pero de todas maneras, para que veáis esa diferencia que puede haber, voy a hacer diferentes pruebas con algunos de los lápices que tengo en casa. Bueno, lo primero que veis es que no son exactamente el mismo color. He cogido un color rojo, pero no me he asegurado de que fuera el mismo en todos, de ahí las diferencias. Pero lo más seguro es que viéndolos así, con una foto, no supierais decir cuáles son los colores de gama alta, cuáles son los colores de gama media, porque realmente en una primera pasada es muy difícil notar diferencias entre los colores. ¿En qué se diferencian a lo mejor los colores de gama más alta? Pues que son más resistentes al paso del tiempo, a la luz, los colores no se desgastan tanto, es más fácil trabajar con ellos, podemos rellenar zonas más grandes en menos tiempo, son más fáciles de mezclar entre ellos también, y la mina no se rompe tan a menudo. Si estáis pensando en utilizar una gama más asequible, porque ya hemos dicho que son vídeos para practicar, yo os recomendaría que buscarais lápices acuarelables, porque creo que son un poquito más suntuosos, un poco más fáciles de mezclar y de trabajar con ellos que la versión no acuarelable de la misma marca o del mismo lápiz. Y además podemos añadir agua y jugar un poco con esos efectos. De los que hay aquí, veis que este color es acuarelable, entonces cuando añadimos agua, el color se empieza a mezclar. Y lo mismo pasa con este de aquí. El resto de colores no los vamos a poder mezclar con agua, aunque yo moje y el papel lo aguante, porque estoy utilizando un papel para acuarela. Veis que el color se queda exactamente igual. En realidad sí que es posible difuminar estos colores, pero tenemos que utilizar un disolvente, no podríamos utilizar agua para mezclarlos. Pero eso no significa que no vayamos a poder mezclar los colores entre sí para crear colores nuevos, o para dar luces y sombras a un tono de color. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el papel que estamos utilizando. No vamos a tener el mismo resultado en un papel liso que rugoso, y también vamos a notar algunos cambios de color, sobre todo si el papel no es completamente blanco. Por ejemplo, aquí utilizando el mismo lápiz, veis que en un papel más suave, que es el primero que he utilizado, que sería un papel tipo Bristol, queda un resultado también más liso, pero conforme vamos aumentando la rugosidad se empiezan a ver pequeñas zonas blancas en el papel que son difíciles de rellenar y que le dan mucha más textura al resultado final. Podéis utilizar el tipo de papel que queráis, pero tened en cuenta que si estáis utilizando lápices acuarelables vais a necesitar uno que sea capaz de absorber el agua que vamos a aplicar. Así que yo os recomiendo utilizar papel de acuarela de grano fino, que no sea demasiado rugoso para poder hacer bien los detalles de las letras, o papel mix media, que también es bastante liso. Para utilizar los lápices de colores tenemos que ir haciendo movimientos como los que veis en el vídeo, que son pequeños círculos, girando de vez en cuando el lápiz para que no tengamos que afilarlo tan a menudo. Si siempre lo usamos en la misma posición, al final acabará teniendo un lado muy plano y otro muy puntiagudo. O también podemos utilizar esta técnica en la que vamos haciendo líneas en diferentes direcciones que se cruzan, y así evitamos que se vean líneas muy marcadas cuando tenemos el dibujo terminado.
Igual que otros materiales, como por ejemplo las acuarelas, los lápices de colores también se trabajan en capas. Aquí tenéis 3 circulitos, en el primero vamos a dejar solamente una capa, en el segundo hemos aplicado 2 capas y veis como el color se oscurece, y en el tercero vamos a aplicar una tercera capa haciendo bastante presión sobre el papel. Así conseguimos un color muy oscuro y que también tiene un cierto acabado encerado. Los lápices de colores también se pueden mezclar, pero para mezclarlos necesitamos estar en una de las primeras capas. Si yo intento mezclar un color por encima de este de aquí, me va a ser muy difícil porque prácticamente este color ya no se puede tocar, ya está muy impregnado en el papel, incluso si quisiera borrarlo sería muy complicado. Así que antes de llegar a este estado tenemos que asegurarnos de que el color es el que queremos. Por ejemplo, este sería simplemente el color rojo y si añado color amarillo por encima, podríamos mezclarlo para conseguir un color naranja. Para mezclar colores también es bastante útil utilizar un color blanco. Que también nos puede ayudar a conseguir ese efecto encerado que conseguimos si apretamos mucho sobre el papel. Para hacer colores más oscuros ya hemos visto que podemos aplicar una segunda capa del mismo color. O también podemos utilizar un color distinto, como por ejemplo los colores complementarios. Si yo utilizo el complementario del rojo, que es el verde, lo que voy a conseguir es un efecto de sombra bastante más realista que si aplicara directamente color negro. Siempre es importante aplicar los colores poco a poco, capa a capa, hasta que lleguemos a la intensidad que queremos, porque hacer el paso contrario, quitarle intensidad a un color, es bastante más complicado. Si no hemos apretado mucho, los colores se pueden borrar con una goma normal. Y si queremos borrar detalles más pequeños, podemos cortar un trozo de la goma para afilarla, o también podemos utilizar otras gomas que vienen en formatos más pequeñitos o incluso estas que vienen en formato lápiz. Si intentamos borrar un color tan oscuro como este, vamos a tener que apretar mucho y lo más seguro es que no consigamos que el papel vuelva a ser completamente blanco. Si queremos añadir luces o líneas blancas a colores de este tipo en el que hemos apretado mucho, podemos utilizar rotuladores acrílicos, como el rotulador de Posca o el Uniball Signo, que es el que yo suelo utilizar. Y así sí que conseguiremos que nos queden esas líneas perfectamente blancas. Además también necesitaremos un sacapuntas normal y corriente para afilar nuestros lápices. No tiene que ser un sacapuntas especial, pero sí que es importante que esté afilado, porque si lo hemos usado mucho y no está muy afilado, eso puede hacer que la punta del lápiz se rompa con más facilidad. Así que si notáis que la mina se os rompe con mucha frecuencia, intentar cambiar de sacapuntas y ver si eso soluciona un poco el problema. Un ejercicio muy sencillo para empezar a trabajar con los lápices de colores que nos va a ayudar a familiarizarnos con ellos y también a saber cómo funcionan o cómo se trabajan los lápices de colores que tengamos en casa y que podéis repetir cada vez que compréis colores de una nueva marca, es hacer un círculo cromático. Vamos a hacer un círculo en el que vamos a colocar
12 círculos uno al lado del otro y vamos a empezar pintando los colores primarios, que serían el amarillo, el rojo y el azul. Después, entre medias de cada uno de estos círculos que hemos pintado, vamos a hacer mezclas de dos colores. Por ejemplo, aquí hemos hecho una mezcla entre el azul y el rojo, nos sobrarán dos espacios a cada lado, y en el espacio que está más cerca del rojo lo que vamos a hacer es pintar una capa de rojo y dos de azul, y en el que está más cerca del rojo, al revés, dos capas de rojo y una de azul. Podéis utilizar el color blanco para ayudaros a mezclar los colores un poco mejor, y después hacemos lo mismo entre el amarillo y el rojo y entre el amarillo y el azul. Iréis viendo conforme pintéis que no es lo mismo pintar primero con el color amarillo que pintar primero con el rojo, incluso si estamos haciendo el mismo número de capas, porque el color que pongamos de base va a influir bastante en el resultado final. Bueno, pues una cosa así tendría que quedar vuestro círculo cromático, y la idea no es que los círculos o los colores sean mezclas perfectas, sino ver un poco cómo interactúan, cómo cambia la cosa según qué color pongamos de base, porque no es lo mismo mezclar amarillo y rojo poniendo primero el amarillo que poniendo primero el rojo, por ejemplo. Y luego tener en cuenta que si queremos un color verde, lo más seguro es que recurramos a nuestro color verde que viene con los lápices, pero en algún caso sí que nos va a venir bien mezclar varios colores para dar sombras, por ejemplo, y hacer que parezcan más naturales. Y también tener en cuenta que hay otros colores que no han aparecido en este círculo cromático, como por ejemplo el color rosa, que saldría de la mezcla de alguno de estos tonos con un color blanco. Entonces estos colores ya vienen premezclados, ya los tenemos en los lápices y no tenemos que estar haciendo estas mezclas cada vez, pero sigue siendo un buen ejercicio, y si los colores que estáis utilizando son acuarelables, al terminar podéis añadir agua y ver cómo quedan después de hacer las mezclas. Así quedaría nuestro círculo cromático después de utilizar el agua para mezclar un poco los colores, y en el próximo vídeo empezaremos ya a practicar con las letras.